Hola a todos, hoy os traigo un vídeo sobre la programación, sobre la defensa, que ha habido mucha gente que me ha preguntado por ella. Entonces me he decidido a hacer este vídeo. He sacado mi defensa de la programación y el esquema que más o menos yo me hice y que llevé el día de la exposición oral delante del tribunal y fue el que empleé. Deciros que material para la programación no suelen llevar la gente. Lo único que os aconsejo es, pues nada, tiza y pizarra. Intentar escribir en la pizarra el esquema de vuestra programación, porque además en cualquier momento, si se os va de la cabeza algún tipo de algún punto, no sabéis por dónde vais porque os han interrumpido, os han hecho una pregunta o cualquier cosa, bueno, pues en un momento podéis mirar a la pizarra y saber por dónde vais y podéis seguir, ¿vale? Entonces es una buena opción. Practicar en casa. Acostumbraros a ir escribiendo en la pizarra a la vez que vais hablando, más que nada porque no podéis darle la espalda al tribunal, ¿vale? Y encima no hablar. Entonces debéis de practicar intentando escribir a la vez que le vais comentando el punto. ¿Cómo ensayaba yo en casa? Bueno, pues cuando les ponía a alguien, cuando pillaba a mi madre por banda, mi padre, mi novio, quien sea, pues lo que hacía era pegar un folio, lo pegaba en la pared y con un rotulador, con un tipo Edding de estilo a este, pues iba escribiendo. Entonces empezaba a hablar. Lo primero que debéis de hacer, pues, como es la primera exposición que vais a hacer en la programación, lo primero que debéis de hacer, bueno, pues es presentaros. Buenos días, mi nombre es tal, es que lo estoy viendo de aquí de lo que yo tengo escrito. Mi nombre es tal y comienzo la defensa de mi programación didáctica que va dirigida al curso tal, del ciclo tal de educación primaria o de infantil o de lo que sea. Y ya directamente, pues yo lo que hacía era, y en primer lugar, vamos a ver la justificación, y ponía en la pizarra 1 guión justificación, y a la vez iba diciéndoles, bueno, pues programar, definía lo que es programar, porque lo hacía, conjunto de unidades didácticas secuenciadas, ordenadas, y sobre todo decir que debemos de tener un carácter abierto y flexible. A continuación, bueno, pues para elaborar la programación hemos tenido que tener en cuenta estas referencias legislativas. Punto 2, referencias legislativas, y nombramos las vigentes ahora, por ejemplo, la LOE, el Real Decreto 68, en mi caso en Castilla-La Mancha de primaria, cada uno la legislación que tenga. ¿Cuántas legislaciones nombré yo? Bueno, pues yo nombré la LOE, el Decreto de Primaria de Enseñanzas Mínimas, el decreto, nombré que se establece el calendario de aplicación de la LOE, porque en este momento se incorporaba en el segundo ciclo, cuando yo lo hice, y el decreto del currículo de educación primaria, y por último, bueno, pues mencioné el artículo 27 de la Constitución Española, que es el derecho a la educación. Después, tercer punto, pues para programar necesito conocer el entorno donde voy a realizar mi labor como docente. Y tercer punto, contextualización. Esta a la vez lo dividía, tenía tres guión contextualización y lo dividía. Y uno era características del entorno, características del centro y características de los alumnos. Las características del entorno, bueno, pues situar al centro, pues es un centro de educación infantil y educación primaria. En mi caso está situado en una ciudad de Castilla-La Mancha, es ubicado, en una zona ubicada en las afueras de la ciudad, donde nos encontramos, y decía, bueno, pues pabellones polideportivos, guardería, centro sanitario, etcétera, etcétera. Después mencionaba los padres de los niños. Bueno, pues yo aquí veo que decía, tienen una media de edad de unos 28 años más o menos, son familias nucleares formadas de 2 o 3 hijos, y la ocupación de estos suele estar en el sector tal, tal y tal, cada uno pues viendo las características del centro y del aula que se ha imaginado. Después, bueno, pues decir que el centro era bastante grande, refiriéndome a la construcción, que tenía 3 líneas, desde los 3 años hasta sexto, y de paso, bueno, pues hablaba de los requisitos mínimos que tenía el colegio, y el personal docente del que constaba, también del personal no docente. ¿Cuál es el no docente? Bueno, pues aquí teníamos, a ver si lo encuentro, el personal no docente, no lo encontré. Bueno, conserje, limpiadoras y componentes de AMPA. Después decía que estaba organizado en tantas aulas, de infantil, tantas de primaria, gimnasio, lo que sea. Sala de uso múltiple, salón de actos, despacho de dirección, comedor, cada uno lo que tenga. Luego decía las instalaciones exteriores, los patios, cómo estaban, si tenían arenero, si no tenían arenero, si tenían pista de cemento, si no. Todo eso. La jornada escolar, muy importante, por ejemplo, yo puse que era continua, de 9 a 2,
pero que el centro estaba abierto de 9 a 4 y 3 tardes semanales de 4 a 7, donde se realizaban actividades extraescolares, tutorías, reuniones, etc. Mencioné aquí las instituciones que colaboraban. En este caso era una caja de ahorros, y decir los proyectos que llevaba el colegio. En mi caso teníamos el proyecto ABIES, junto con el plan de lectura, y el proyecto GREEN. Luego decía que la mayoría de las clases tenían forma de U, de unos 25 alumnos más o menos, con necesidades específicas, específicas de apoyo educativo, entonces disminuye el número de alumnos en el aula, que todas las clases tienen amplios ventanales para gozar de luz natural, no utilizar artificial, que tenemos red wifi, etc. ¿Vale? Con cañones en las clases, y en infantil que hay un ordenador de sobremesa por la aula. Luego decía que en mi clase había tantos alumnos, ya que hablaba con las características de los alumnos. Había 25 alumnos, 2 de ellos puse que no eran españoles, otro tenía un déficit de atención, como ya os conté, todo eso. Luego aparte hablaba también de la educación primaria, que tenía carácter gratuito, obligatorio, y que comprendía 6 cursos desglosados en 3 ciclos, todo esto. Aparte también mencionaba a Piaget, decía un poquito las características de los alumnos de esta edad, en mi caso era de cuarto, y después ya me pasaba las características del área que había elegido la programación. Quien la tenga globalizada, bueno, pues si quiere mencionar un poquito cualquier característica, no todas. Yo, por ejemplo, el conocimiento del medio, lo único que dije era que se entiende por medio, definía medio, y luego decía que la finalidad del área es la de ayudar a los alumnos a construir un conocimiento de la realidad, un conocimiento que proporcione capacidades instrumentales e intelectuales. Y una vez visto el área, ya me metí a hablar de la interdisciplinariedad de este área, que podía realizar con otras. Hablaba de los objetivos, definía objetivos, y a continuación, bueno, pues decía, por ejemplo, que los de etapa pues eran adquirir lengua extranjera, iniciarse en las TIC, fomentar la educación vial, etc. Entonces hablaba de objetivos y los dividía en 2, que es el cuarto punto, porque me lo he saltado, eran las características de mi clase, la interdisciplinariedad del área, que en este caso era conocimiento del medio, y luego los problemas más frecuentes, que aquí hablaba, por ejemplo, los problemas más frecuentes que podemos encontrar en el conocimiento del medio, pues era, por ejemplo, que hablábamos de conceptos abstractos para los niños, como podía ser, por ejemplo, pues hablar del sistema solar, de los planetas, cosas que ellos no ven, no pueden tocar y les cuesta comprender. El punto 5, objetivos, y lo dividía en 2, de etapa y de área. Ya os he dicho unos cuantos de etapa, y de área, pues igual, podemos hablar de comportarse con hábitos saludables, de salud, cuidado corporal, identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural y sus características, etc. Nombrados los objetivos, no nombréis todos, más que nada porque no os va a dar tiempo. Entonces decís que lo podéis mencionar desde que está en la página tal de vuestra programación para que ellos lo puedan buscar, ¿vale? Y nombrar 2, 3 y ya está. Y si dicen cualquier cosa le decís, no hay tiempo, no tenemos tiempo de más, por eso lo cojo, nombro 2 o 3. O decir, menciono entre otros, para que sepan que los conoces, ¿vale? Luego, punto 6, competencias básicas. Definición de competencias básicas, las que tenéis, bueno, en vuestras comunidades creo que son 8, la unidad que tiene 9 creo que es Castilla-La Mancha, que no sé si sabéis que aquí se le añade la competencia emocional, y de nombrarla, decir el carácter global del conocimiento del medio, en mi caso, la relación que existe con las competencias, y nombraba 2 o 3. Por ejemplo, aquí tengo pues tratamiento de la información y competencia digital. Pues aprender a través de diferentes códigos, formatos, además de introducir la alfabetización digital. En competencia emocional, que yo la nombré más que nada porque como es la única de Castilla-La Mancha diferente al resto, pues la nombré. Pues permite a los alumnos desarrollar una mayor seguridad afectiva y emocional para investigar y disfrutar de sus éxitos. Es decir, relacionáis 2 o 3 competencias básicas y ya está. Las nombráis todas para que sepan que las conocéis y poco más. Después de las competencias, bueno, pues el punto 7, contenidos. Y aquí tengo otra flechita que pone secuenciación. Aquí nombraba todas mis unidades didácticas, que en mi caso eran 12. ¿Cómo las secuenciaba? Por trimestres. Primer trimestre, pues veremos las 4 primeras. Y decía los títulos, 1, pues tal, 2, tal. Así hasta las 12.